El sonido del metal raspando contra el metal era bastante áspero y desagradable, pero le aportó una ligera claridad a su conciencia. ¿Quién soy yo? Pido un deseo al Santo Grial. Que Miyu viva en un mundo libre de sufrimiento, donde pueda conocer gente amable y hacer amigos con quienes reír. Sí, lo recordaba. Su nombre era Emilia Shirou, y vivía en un mundo moribundo de la magia. El gran grial en ese mundo estaba a punto de agotarse, y con él, toda la humanidad perecería. La única solución era usar a su hermana, una divina niña natural, como el Santo Grial para pedir un deseo. Decían que el único costo sería la vida de Miyu. Para proteger a su hermana, Emilia Shirou renunció a su anhelo de convertirse en un héroe de la justicia. Traicionó al mundo y finalmente deseó ante el Santo Grial la felicidad de su hermana. Justo cuando comenzaba a recuperar una tenue conciencia de su identidad, innumerables escenas de batallas y masacres pasaron ante sus ojos. Con cada batalla que experimento, me acerco un paso más a Archer Emilia. ¿Archer Emilia? ¿Es, también él? Sí, para ganar la guerra del Santo Grial y obtener el Grial, invocar a un servidor para luchar era un paso indispensable. Quien le respondió en el trono de los héroes no era otro que Archer Emilia. Gradualmente vio el final de esas escenas. Él, quien había manifestado innumerables espadas rotas, se enfrentó a esa espada única que partió los cielos, y finalmente colapsó allí por el agotamiento de su poder mágico. Gané, Kiritsugu. La imagen de él diciendo eso era porque había logrado salvar a su hermana. Entonces, ¿está muerto ahora? En el instante en que ese pensamiento cruzó su mente, las incontables imágenes ante él comenzaron a retorcerse y deformarse repentinamente. Su cabeza palpitaba como si le hubieran atravesado con un cuchillo de acero, haciendo que su conciencia fuera cada vez más difícil de manejar, como una máquina en descomposición, pero aún podía ver claramente las escenas frente a sus ojos. Shirou, debes derrotar a ese tipo Gilgamesh. Una chica de pelo negro y cola doble, ¿quién es ella? Te pregunto, ¿eres mi maestro? Un caballero rubio con armadura azul y plateada, ¿quién era otra vez? ¿De verdad? ¿Quieres decir que no heredarás la voluntad de Emilia Kiritsugu? El hombre vestido como sacerdote cuyo nombre no podía recordar, pero que le causaba una profunda repulsión. Me da miedo mentirle a Senpai, pero tampoco me atrevo a decirle la verdad. Todos los que me rodean son muy aterradores. No sé qué hacer. Aún así, Senpai todavía quiere que viva. Sakura, manchada poco a poco por el lodo negro, llorando. Emilia Shirou, si puedes mantener tu creencia arraigada, eso es natural y bueno. Si eliges otro camino, sin duda lo perderás todo. ¿Es este el Archer Emilia de capa roja? Oye, Shirou, ¿quieres vivir? No importa qué tipo de vida, no importa qué forma, tú, Shirou, ¿todavía quieres vivir? Fue una figura con una corona en la cabeza y largo cabello blanco que le daba la espalda. Muy familiar, pero, no podía recordar su nombre. Estas escenas y recuerdos pertenecían a Emilia Shirou, pero él no podía recordarlos. Su cerebro palpitante y en descomposición no podía pensar en nada, permitiendo que los recuerdos lo invadieran continuamente. Emilia Shirou, Emilia Shirou, Emilia Shirou. No sabía lo que estaba experimentando. No sabía lo que estaba viendo. No sabía dónde estaba ahora. Solo intentó apretar su mandíbula entumecida, aceptando todo lo que venía con el nombre Emilia Shirou. Se vio colgado de la horca. Sintió claramente que su cuerpo se estaba desintegrando bajo los embates de la magia, pero aún tenía la capacidad de cambiarlo todo. Pero no lo hizo, simplemente permaneció en silencio en la plataforma de ejecución, observando a la gente indignada a su alrededor. Cayó muerto. Pero todavía ardía entonces, como un montón de yesca encendida con furia. Se vio sosteniendo 2 pistolas y masacrando sin piedad a personas en una multitud. Incontables personas con ojos carmesí brillantes corrieron hacia él como demonios, pero todas fueron cruelmente eliminadas por él, porque su mirada estaba fija en la mujer distante con un rostro tan acogedor y compasivo como el de un bodhisattva. Esa mujer finalmente no tuvo dónde esconderse de su matanza incesante. Ella lo mató, quien sonreía incluso en la muerte, pero sus pies también pisoteaban los cadáveres inocentes rechazados por el mundo. Cayó muerto. Pero todavía no había dejado de arder. Era solo una brasa aferrándose a un sueño. Las imágenes entonces comenzaron a parpadear con estática, como un televisor sin señal, y permanecieron en silencio por mucho tiempo. Comenzó a creer ingenuamente que las escenas atormentadoras habían terminado, pero después de unos cuantos destellos más, aparecieron ante sus ojos escenas nuevas y completamente incomprensibles. Esta bandana se ha usado por mucho tiempo, así que te la daré. Fue una sombra acechando en la oscuridad, como un demonio. Me llamaré provisionalmente el espíritu heroico sin nombre.
Su apariencia era similar a la de Archer Emilia, pero, ¿por qué el cabello largo? Para ser digno de ti y de este cuerpo, este viejo blandirá de nuevo la espada que salva a la gente. Una voz envejecida gritó desde dentro del familiar cuerpo, y luego, la espada cortó el cielo. Mientras estas escenas desconocidas inundaban su mente, finalmente ya no pudo soportar el dolor abrasador. Sus sentidos desaparecieron en un instante, e interrumpieron su conciencia. Así que, era yo todo el tiempo. Pero, gracias a todos de todas formas. ¿Dónde estoy? ¿El cielo? No, debería ser el infierno, ¿verdad? El suelo después de la lluvia desprendía un olor húmedo y terroso, y fue este aroma lo que despertó a Emi Yashiro de su estado de inconsciencia. Sí, él era un hombre que merecía ir al infierno más que al cielo. Emi Yashiro mismo creía esto. Entrar en un contrato con el mundo, convertirse en un guardián contrarrestante, esa fue una posibilidad que su yo futuro había alcanzado. El poder del guardián estaba destinado a proteger a la humanidad. Pero Emi Yashiro, por el contrario, había usado ese poder para acelerar la desaparición de la humanidad. A la gente a menudo le cuesta prever si realmente renunciarán más por algo. Pero cuando llega a la elección, descubren que no necesitan pensarlo en absoluto. Simplemente porque tenía que hacerse, lo hizo. Ese tipo Shinji dijo que me esperaría en el infierno, pero ni siquiera es una sombra aquí al final. Pero, ¿el infierno tiene estrellas? Emi Yashiro miró hacia arriba y expresó su confusión a la vasta extensión de estrellas. Pensando esto, de repente se sentó y miró sus manos. Sus antebrazos originalmente claros y suaves estaban salpicados de cicatrices horribles y moteadas, como quemaduras curadas por una llama, pero mucho más suaves que eso. Emi Yashiro sabía que este era el precio de su uso excesivo del poder mágico. Una reacción alérgica dejada porque su cuerpo ya no podía soportar la tensión. Él, ¿no murió después de todo? Entonces, ¿dónde es este lugar? Emi Yashiro se levantó bruscamente y miró a su alrededor, solo para ver docenas de troncos de árboles gruesos parados por todas partes. Ramas y hojas densas colgaban, y la oscuridad total hacía imposible que viera la escena distante. Una persona normal que de repente se encuentra en una naturaleza salvaje oscura y desolada sería consumida inmediatamente por el miedo. Pero Emi Yashiro estaba más interesado en saber exactamente dónde estaba. Esto ciertamente no era el valle donde perdió sus recuerdos, ni ningún lugar que le resultara familiar. Pero si no había muerto, ¿quién sería tan ocioso como para transportarlo a un lugar tan apartado? Comparado con la mera fantasía, Emi Yashiro era más un hombre de acción. Siguió la pendiente distintiva bajo sus pies y caminó hacia terreno más elevado. No sabía si era algún bosque montañoso remoto, pero estar en lo alto siempre proporcionaría una respuesta. Dado que su condición física no era tan buena como había imaginado, a Emi Yashiro le tomó más de 10 minutos llegar apenas a una pequeña cima. Afortunadamente, el área era lo suficientemente abierta, y también le permitió ver con éxito el paisaje más allá de las montañas. Lo que ahora se mostraba ante él era un cuadro verdaderamente magnífico. Incontables luces de neón coloridas se extendían desde la parte inferior de su visión hasta el final distante. Rascacielos, símbolos del fuego de la civilización. Emi Yashiro nunca había visto una ciudad tan próspera, ni había oído hablar de ningún lugar en el mundo que fuera tan floreciente. Aunque este lugar era desconocido, la presencia de gente era lo mejor. Mientras pudiera llegar a la ciudad de abajo, muchas de sus preguntas podrían ser respondidas. Sin más preámbulos. Para evitar perderse, Emi Yashiro simplemente comenzó a caminar recto hacia la ciudad. Aunque ocasionalmente perdía completamente de vista la ciudad en el bosque, por suerte llegó a un camino después de unos 10 minutos. Siguió este camino vacío cuesta abajo hasta que estuvo cerca del borde de la ciudad antes de detenerse finalmente. He sentido una sensación de malevolencia detrás de mí desde hace un tiempo, y como este lugar aún no es la ciudad, así que... rastrea. El alma, porque los humanos no podían lograr la realización emocional en la realidad, inventaron esta palabra para sustituirla. Generación tras generación, los humanos se han deleitado engañando a sí mismos con tales mentiras, creyendo en el llamado más allá de la vida, creyendo en la permanencia de la conciencia. Disfrazizan el mundo mortal como un lugar donde no existe la muerte, hasta que la muerte irrumpe repentinamente en sus vidas y desciende sobre sus seres queridos. Pero en este mundo cada vez más digitalizado, la mayoría de las personas han comenzado a rechazar la existencia del alma. Han empezado a desechar creencias pasadas y han perdido gran parte del miedo dejado por sus ancestros. Solo Yotsuya Miko sabe que el alma es algo real.
Sin embargo, en lugar de creer que son espíritus humanos, prefiere creer que son algún tipo de fantasmas retorcidos y malditos. Así es. Desde un día, Yotsuya Miko despertó repentinamente ojos yin-yang que podían ver fantasmas. Descubrió que el mundo en realidad no era tan hermoso como la gente imaginaba. Incontables fantasmas de formas feas acechan en cada rincón de la sociedad, pero todos los demás ni pueden verlos ni tocarlos. Pero esto no significa que estos fantasmas no tengan ningún efecto sobre los humanos, todo lo contrario, están constantemente buscando maneras de tocar a los humanos. Tan pronto como descubren que tienes la habilidad de verlos, se vuelven repentinamente tangibles desde intangibles, y lanzan un ataque fatal contra ti. Para Yotsuya Miko, quien posee los ojos yin-yang, esto es un desastre indescriptible. Porque si se atrevía a mostrar cualquier señal de reconocer la existencia de los fantasmas como mostrar emociones como el miedo probablemente desaparecería por completo de la faz de la tierra al segundo siguiente. Algunas personas siempre esperan ser un poco más especiales que otras, pero todo lo que ella quiere es ser una persona normal. Entonces, ¿por qué demonios acepté ayudar a mamá a llevar el paquete a casa de la abuela esta noche? Caminando por la carretera en el borde de la ciudad, el cuerpo de Yotsuya Miko se movía con pasos ligeramente rígidos, y sus pupilas amarillo-dorado ocasionalmente se desviaban hacia los lados de la carretera. Puede verlos totalmente. En esos rincones oscuros que las personas normales a menudo no notan, como el punto ciego junto a un armario, la pequeña grieta en la cama contra la pared, y detrás del desorden viejo e intacto, escondidos están esos tipos aterradores. Los de colores y formas extrañas que se asemejan a reptiles son considerados los mejores. Los más aterradores son algunos fantasmas diseñados para ser lo más terroríficos posible. Criaturas con cuellos de varios metros de largo, criaturas con un vacío negro azabache en el centro de su cabeza, o incluso monstruos distorsionados formados al unir innumerables restos humanos. Este mundo es definitivamente el infierno. Especialmente porque incluso en una ciudad bulliciosa como Tokio, las áreas cercanas al campo en los bordes rara vez son transitadas por la noche, haciendo que Yotsuya Miko sintiera aún más frío por la espalda mientras caminaba por esta carretera. Afortunadamente, este tramo de carretera había estado bastante tranquilo hasta ahora. Yotsuya Miko no se había encontrado con ningún fantasma pegado a ella, como si toda su mala suerte hubiera sido sacudida. Finalmente, después de unos 10 minutos, la próspera área de la ciudad ya estaba cerca. Incluso podía ver las multitudes bulliciosas en la calle a solo decenas de metros. La ciudad que no duerme y nunca se apaga completamente, incluso después de medianoche, realmente te hace sentir seguro. Después de soltar un suspiro en su corazón, Yotsuya Miko quiso inconscientemente avanzar hacia el área brillantemente iluminada, pero de repente vio una figura caminando desde el otro lado de esta intersección triangular. Era un joven extraño con un mechón blanco mezclado en su cabello rojo. Su rostro era gentil, pero también contenía una firmeza inusual. Daba a la gente una sensación de accesibilidad a primera vista, pero también les hacía sentir que debía ser bastante confiable. Sin embargo, lo que la hizo detenerse no fue solo la apariencia del joven, sino la criatura de varios metros de altura detrás de él que casi apretaba toda la calle. Su apariencia se parecía a un zorro, pero estaba lejos de serlo. Los zorros normales no tienen más de una docena de cabezas humanas, y sus colas no son secciones de placas óseas como una columna vertebral. Aparte de los dioses, era la primera vez que veía un fantasma tan masivo. Lo peor era que el joven pareció haber notado algo, girando la cabeza para encontrarse con su mirada, y estaba a punto de decir algo. No, no puede hacer eso, lo matará. Morirá. Ella debe hacer algo para salvar a ese joven. El miedo podía ignorarse por ahora, no podía quedarse mirando morir a alguien. ¿Estudiante de allí? Yotsuya Miko pensó que el joven debería tener su edad y definitivamente todavía estar en la escuela. Pensó que no importaría si fingía ser una chica frívola que lo confundió con un compañero de clase y quería coquetear, siempre y cuando pudiera salvarlo. Justo cuando extendió la mano y se preparó para decir las frases que tenía listas, de repente pareció escuchar al joven murmurar algo. Rastreón. Yotsuya Miko no tuvo tiempo de reaccionar a lo que significaba esa frase en inglés cuando vio una hoja negra y blanca aparecer repentinamente en las manos del joven, y él inmediatamente las blandió en un corte cruzado hacia el espíritu maligno. Chirrido. Aunque era un espíritu maligno colosal, de varios metros de altura, que ella nunca había visto antes. Aunque la longitud de las dos espadas era menos de la mitad de la longitud del cuerpo del espíritu maligno.
Pero cuando las dos espadas cruzaron el rostro del espíritu maligno, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Todo su cuerpo fue cortado limpiamente en 4 pedazos, y luego sangre maloliente comenzó a salpicar como si fuera libre. Quizás el corte fue demasiado nítido. El cuerpo del espíritu maligno solo pareció darse cuenta de su muerte un momento después, colapsando en 2 direcciones. La sangre se transformó en una lluvia densa que empapó la ropa del joven, pero él miró en dirección a Yotsuya Miko como si nada hubiera pasado. Lo siento, simplemente noté que había alguien más aquí. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? Vaya, vaya. ¿Quién es esta persona? ¿Un exorcista? ¿Cómo puede hacer algo tan aterrador sin ningún cambio de expresión? Aunque trató de mantener una expresión tranquila en su rostro, las manos de Yotsuya Miko agarraron inconscientemente su falda, y pequeñas lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Si decía algo incorrecto por accidente, ¿sería asesinada? Definitivamente sería asesinada, ¿verdad? Sin embargo, los exorcistas son generalmente considerados buenas personas en muchos programas de televisión y películas, así que incluso si fue cruel al matar al espíritu maligno, no la cortaría en pedazos, ¿verdad? Así que, lo siento, en realidad no vi nada. ¿Eh? Al principio, Emi Yashiro pensó que sus sentidos podrían haber fallado ligeramente durante el proceso de agotamiento, desmayo y despertar. Sintió claramente una intención maliciosa subyacente dirigiéndose directamente hacia su cuerpo y mente desde atrás, pero cuando giró la cabeza, no pudo ver nada, ni sintió ningún flujo de poder mágico. Pero aferrándose a la suposición de que un enemigo podría ser muy bueno ocultando su presencia, Emi Yashiro aún proyectó un arma sin dudarlo y atacó su espalda. Para un verdadero guerrero, los sentidos canalizados a través de un arma deben ser incluso más agudos que los del cuerpo solo. Sintió claramente que la hoja parecía golpear un objeto, pero la sensación fue solo marginalmente más pesada que el aire. Sin embargo, el sentimiento malicioso realmente desapareció después, llevando a Emi Yashiro a pensar erróneamente que el observador invisible detrás de él simplemente se había dado la vuelta después de ser descubierto. Pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que una chica de pelo negro estaba parada no lejos, con los ojos llenos de un miedo inusual mientras lo miraba. ¿Es ella una persona normal? De hecho, hay una regla estricta en el mundo de la magia de que las personas comunes nunca deben presenciar el uso de la magia. Esto se debe a que la continuación de la magia depende en gran medida de una forma de misterio, simplemente dicho, cuanto menos gente lo sepa, mayor será el poder de la magia. Si el principio de una línea mágica se hiciera público por completo, incluso la magia más milagrosa eventualmente se reduciría a un nivel casi nulo. Como mago incompleto, el antiguo Emi Yashiro siempre se había adherido a este principio bajo las instrucciones de Kiritsugu. Sin embargo, su propósito principal no era proteger el misterio, sino evitar que las personas comunes se involucraran en el peligro. Un mago es una criatura que puede abandonar despiadadamente incluso a la familia en pos de la raíz. Podrían no molestarse en hacer el esfuerzo de borrar los recuerdos de una persona común, y en cambio usar un método más simple: matarla. Así que, Emiya inconscientemente quiso explicar que las armas en sus manos eran meras herramientas mágicas que podían ocultarse, pero entonces la chica frente a él de repente bajó la cabeza. Lo siento, en realidad no vi nada. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Esto se siente como ser atrapado en la escena de un asesinato, y la testigo le ruega al asesino que no la mate. ¿De qué estás hablando? Emi Yashiro pudo ver el terror de la chica, pero no podía entender la fuente de esta emoción. ¿Tú, no lo notas? ¿Qué? El espíritu maligno. Quizás fue porque la persona más poderosa entre ellos acababa de sufrir una matanza brutal, y los fantasmas errantes cercanos habían desaparecido por completo, lo que dio a Yotsuya Miko el valor para decir esa palabra. ¿Espíritu maligno? Emi Yashiro asintió ligeramente y se quedó pensativo. Esto suena como un monstruo descrito en alguna ficción sobrenatural, compuesto de espíritus vengativos humanos. Pero basándose en las teorías de la magia moderna, las almas simplemente no pueden existir en el mundo actual. Esto se debe a que, con el avance de la tecnología y la civilización, el misterio está desvaneciéndose cada vez más en la era moderna, y un cuerpo espiritual que inherentemente posee un alto grado de misterio no tiene base para su existencia continua. Pero todo esto asume que Emi Yashiro todavía está en su mundo mágico original, y ni siquiera ha descubierto completamente dónde se encuentra ahora. Esa habilidad única de ver espíritus que otros no pueden ver, ¿se llama ojos yin-yang? ¿Qué tipo de escena estás viendo a través de tus ojos? ¿Eh? Yotsuya Miko quedó atónita, sin esperar que el exorcista frente a ella se diera la vuelta y le preguntara eso.
Sin embargo, después de darse cuenta de que la persona no era tan feroz como había imaginado, sino que estaba teniendo una conversación muy normal con ella, su miedo disminuyó un poco. Comenzó a intentar descifrar cómo describir con precisión la escena que había presenciado. Bueno, acabo de ver un espíritu maligno detrás de ti que parecía un zorro pero tenía docenas de cabezas. Estaba a punto de atacarte cuando se dio cuenta de que podías verlo, pero lo cortaste en 4 pedazos con tus espadas. Yotsuya Miko señaló el suelo cercano. El cuerpo colapsado aún no se había disipado por completo. Pero cuando Emiya Shirou miró en esa dirección, todavía no pudo ver nada. Incluso cuando intentó usar su escaso poder mágico restante para reforzar sus ojos, el efecto fue el mismo. ¿Podría ser realmente un espíritu maligno que él no podía ver? ¿Pero por qué fue tan fácilmente destruido por él? Espera. Emiya Shirou levantó las manos y miró los 2 armas, una negra y una blanca, frente a él. Kansou y Bakuya, espadas famosas transmitidas desde tiempos antiguos. Estas espadas, basadas en el principio yin-yang del yin y el yang, son un par masculino y femenino. La negra es la espada Yang Kansou, y la blanca es la espada Yin Bakuya. También son los armamentos de combate cuerpo a cuerpo que a Archer Emiya más le gusta proyectar. Sin embargo, como reproducción de ese espíritu heroico, Emiya Shirou entendió muy bien que esta arma proyectada no se basaba estrictamente en el artefacto original. En cambio, fue proyectada basándose en la comprensión de Archer Emiya después de leer las leyendas relacionadas con el artefacto original. En cierto sentido, esto también podría llamarse forjar. Y aunque Kansou y Bakuya no son considerados poderosos como fantasmas nobles, debido a la gran diferencia con el artefacto original, Archer Emiya, por alguna mentalidad, preservó la invocación de exorcismo en ellos, permitiéndoles heredar la poderosa propiedad antidemonio de los originales Kansou y Bakuya. Una entidad como un espíritu maligno cae en la categoría de demonio o monstruo. Al ver esto, Yotsuya Miko finalmente se dio cuenta de algo y preguntó tentativamente a Emiya Shirou. ¿Así que, en realidad no puedes verlos? Es cierto. Si esta arma no tuviera un fuerte efecto contrario contra cosas como los espíritus malignos, yo también podría haber tenido problemas. Independientemente de la disparidad real de poder, un enemigo que no se puede ver siempre es bastante problemático. Especialmente cuando el oponente no es humanoide, no puedes adivinar desde qué ángulo o de qué manera lanzarán un ataque. Lo más importante es que Emiya Shirou pudo sentir claramente que su condición física actual estaba lejos de ser buena. Después de todo, no solo había experimentado un intercambio de cuerpo con Archer Emiya debido al uso excesivo de la carta de clase, sino que también había empujado implacablemente su cuerpo y poder mágico en batalla tras batalla, lo que significaba que su cuerpo ya había alcanzado su límite. No importa que, los llamados circuitos mágicos son meramente un tipo de órgano del cuerpo. Al igual que el corazón siente un dolor incontrolable después de hacer ejercicio extenuante, también lo hacen los circuitos mágicos, e incluso existe la posibilidad de necrosis por uso excesivo. Afortunadamente, Kiritsugu le había enseñado sobre tales situaciones durante su entrenamiento mágico en su juventud. Mientras dejara de usar sus circuitos mágicos por un período muy largo, este órgano corporal especial se endurecería gradualmente lo suficiente para soportar apenas ese nivel de poder mágico. Los humanos son el tipo de criaturas que pueden adaptarse continuamente para sobrevivir. Quizás solo entonces podría usar verdaderamente el poder perteneciente a Archer Emiya. Sin embargo, Emiya Shirou mismo no sabía cuánto tiempo tomaría esta adaptación. Agitando la mano para hacer que Kansou y Bakuya se disiparan en partículas azules, Emiya Shirou comenzó a intentar acercarse a ella. Yotsuya Miko inconscientemente quiso mantener la distancia, pero cuando recordó que era la primera persona que conocía que podía eliminar un poderoso espíritu maligno, inmediatamente se detuvo y en su lugar preguntó con curiosidad. ¿Así que, eres un exorcista? ¿Un exorcista? No, si tengo que decirlo, mi profesión debería ser practicante de magia, lo cual no debería estar relacionado con nada como el exorcismo, ¿verdad? Dado que la verdad ya había sido vista por la otra parte, Emiya Shirou eligió no ocultarlo. ¿Practicante de magia, como un mago que usa magia de fuego? ¿Kamen Rider Wizard? Yotsuya Miko pensó en un programa tokusatsu que una vez vio. No, no tiene absolutamente nada que ver con eso, si tengo que decirlo, los magos son ermitaños viejos que se quedan en casa investigando conocimientos, y un supuesto practicante de magia es alguien que va en contra de sus ideales y usa la magia para ganar dinero o lograr varios objetivos. A los ojos de las antiguas familias mágicas, los practicantes de magia son rebeldes que deberían ser purgados.
Pero cuando son necesarios, estas familias todavía no dudan en contratar a un practicante de magia. En resumen, los magos son solo un grupo de chicos que no merecen necesariamente mucho respeto. De hecho, la razón por la que la mayoría quería restaurar el Gran Grial no era para salvar el mundo, sino porque no podrían seguir persiguiendo la raíz si morían. Una lógica ridícula. Como una persona común sin habilidades especiales más que ver espíritus malignos, Yotsuya Miko no pudo aceptar inmediatamente la visión del mundo que Emiya Shirou describió, pero notó agudamente la parte clave. Así que, tú también eres un practicante de magia, asumes tareas de exorcismo por dinero, igual que un exorcista, ¿verdad? Bueno, si tienes que decirlo así, entonces supongo. ¿Verdad? ¿Verdad? Los ojos que acababan de llorar ahora estaban llenos de anticipación, y bajo un brillo extraño, esas pupilas amarillo dorado brillaron aún más. Aunque Emiya Shirou se consideraba un hombre abandonado por el ideal de la justicia y merecedor de ir al infierno, pareció tener problemas para resistir una petición sincera. Una chica normal como ella, que puede ver espíritus malignos pero no tiene otras habilidades especiales, ciertamente podría encontrarse fácilmente con accidentes incontrolables. Pensando en esto, Emiya Shirou finalmente cedió y suspiró diciendo: entonces, digamos que es así. Gracias. Pero esos espíritus malignos están por todas partes, y por supuesto, no puedo obligarte a quedarte a mi lado como guardaespaldas todo el tiempo. Es solo que a veces un espíritu maligno se fija en una persona y no se va. Cuando eso sucede, contaré contigo, y prometo pagarte bien. Yotsuya Miko juntó las manos frente a sí y hasta hizo una profunda reverencia ante Emiya Shirou. Después de descubrir que la persona era en realidad bastante fácil de tratar, su estado mental finalmente se relajó mucho. Por supuesto, nunca incumpliría el pago. Aunque era una estudiante de secundaria sin trabajo, sabía claramente que era más importante: ¿el dinero o su vida? Sin embargo, tengo una pregunta que quiero hacerte. Emiya Shirou sabía que muy probablemente ya no estaba en su mundo original, pero aún quería preguntar: ¿has oído hablar de la ciudad de Fuyuki? Antes de que Yotsuya Miko pudiera hablar completamente, Emiya Shirou todavía pudo mantener algo de esperanza, pero esa esperanza se hizo añicos rápidamente. ¿Ciudad Fuyuki? ¿Dónde está? ¿Es una ciudad en Japón también? Al ver la expresión confundida de Yotsuya Miko, Emiya Shirou ya sabía la respuesta. No, está bien, solo quería preguntar de repente. Incluso si este ya no era el mundo que conocía, al menos el Santo Grial había respondido con éxito su deseo y enviado a Miyu con éxito a un mundo donde podría ser feliz. Aunque era inevitablemente triste que él, su hermano mayor, no pudiera crecer con Miyu, Emiya Shirou estaba contento mientras ella pudiera vivir feliz y saludablemente. Además, dado que pudo llegar a este mundo, debe haber una manera de volver o encontrar a Miyu. La deducción más simple es: si hay espíritus malignos aquí, significa eso que hay personas como exorcistas Won Yoji, y existen seres como la espada Joyel Selrech, Kishchur Selrech Schweinorg, que pueden viajar a otro mundo. Mientras todos estén vivos, y mientras quede esperanza, Emiya Shirou no tiene razón para rendirse. Tú, pareces un poco infeliz. Está bien, solo estaba pensando en algo. Sintiendo que Emiya Shirou negó con la cabeza y no quería discutirlo, Yotsuya Miko cambió inmediatamente de tema y le dijo: oh, por cierto, mi nombre es Yotsuya Miko, estudiante de segundo año de la escuela secundaria Teitan. ¿Y tú? Shirou, Emiya Shirou. Actualmente. En este punto, Emiya Shirou hizo una pausa para pensar en el lugar original de su escuela, que ahora era solo un cráter masivo después de la explosión. Después de que Yotsuya Miko y Emiya Shirou dejaron el punto de encuentro y entraron en el área metropolitana de Tokio, un sedán que circulaba por la carretera ahora vacía se detuvo justo cerca. Dos hombres con trajes negros caminaron hasta el lugar donde Emiya Shirou había exterminado al espíritu maligno y examinaron cuidadosamente los alrededores. La sensación de maldición residual es fuerte. El espíritu maldito debe haber muerto recientemente. Grado 3, tal vez incluso un nivel grado 2. Pero no hay signos de lucha en la escena, y la sede central no ha recibido ninguna notificación. Así que es probable un hechicero grado 2 no registrado. Lo más probable. La maldición residual aquí podría atraer a otros espíritus malditos. Vámonos por ahora e informaremos esto con veracidad a la sede central. Entendido. Para Emiya Shirou, fue una noche difícil de superar. Logró escoltar a Yotsuya Miko hasta casa, pero mientras la veía darse la vuelta y saludarlo después de ser recibido por su familia, una realización golpeó a Emiya Shirou. No tenía hogar en este mundo.
Dejando de lado la idea de que un lugar con familia o amigos constituye un hogar, ni siquiera tenía un lugar de estadía convencionalmente aceptable. El actual Emi Yashiro era, en el sentido más puro de la palabra, sin hogar. Aunque cuando acababa de llevar a Yotsuya Miko a casa, su madre, al escuchar que él había ayudado a su hija en la carretera, en realidad intentó invitarlo como invitado. Pero Emi Yashiro finalmente no pudo traerse el visitar abruptamente el hogar de alguien que acababa de conocer, especialmente cuando sus familiares estaban presentes. El resultado final fue que Emi Yashiro se quedó parado solo en las calles de esta ciudad desconocida. Comparado con las ciudades que Emi Yashiro recordaba, Tokio seguía bullicioso de vida, incluso a medida que se acercaba la noche avanzada. Incluso le dio la ilusión de que si hubiera una guerra del Santo Grial aquí, probablemente ni siquiera sería posible celebrarla. Emi Yashiro había visto fotos de la ciudad de Tokio. Aunque era grande, estaba lejos de ser tan próspera como esta. Por lo tanto, incluso si este fuera un mundo paralelo similar, probablemente estaría más avanzado en más de una década que el suyo. Una década no es un número pequeño. Especialmente en una sociedad moderna donde la tecnología avanza cada día, el actual Emi Yashiro podría ser llamado una persona anticuada que no puede seguir el ritmo de los tiempos. Pero dado que estaba en esta era, tendría oportunidades para aprender sobre estas cosas eventualmente. Por ahora. Emi Yashiro miró la residencia de Yotsuya Miko no muy lejos, pero finalmente eligió no vagar demasiado. No se consideraba fácilmente perdido, pero no había necesidad de deambular solo en una ciudad desconocida. Las personas que a menudo duermen en las calles y están sin hogar en la ciudad saben que no hay necesidad de dormir en bancos de parque expuestos cuando no tienen a dónde ir. Hoy en día, los cibercafés suelen estar abiertos las 24 horas y dan la bienvenida a todos, y muchos otros negocios están abiertos todo el día y toda la noche. Desafortunadamente, Emi Yashiro no lo sabía, así que encontró un rincón sin salida en un callejón apartado. Al menos estaba limpio, e incluso había cartón dejado por un predecesor. ¿Y qué pasó con la persona que solía vivir allí? ¿Quién sabe? Tal vez encontraron un lugar mejor, o tal vez su vida se detuvo en algún rincón desconocido. Así que, incluso a medida que la era avanza continuamente, la humanidad nunca cambia realmente. Después de suspirar en su corazón, Emi Yashiro soltó otro pequeño suspiro y decidió primero ordenar este alojamiento temporal suyo. Ese no era su preocupación inmediata, después de todo. Y en cuanto a que el alojamiento no fuera lo suficientemente bueno, honestamente, a Emi Yashiro no le importaban tales cosas. Porque sin importar cuán rudimentario fuera esta residencia temporal, al menos podía conseguir un raro buen descanso sin demasiadas preocupaciones, ¿verdad? Cuando Miyu no estaba segura, no se atrevía a cerrar los ojos ni por un momento. En resumen, para el actual Emi Yashiro, tener un lugar donde establecerse ya era suficiente. Acostado sobre el cartón, Emi Yashiro, cuya mente y cuerpo ya estaban agotados, se quedó dormido rápidamente. Huele, huele, huele. ¿Qué tipo de sensación era exactamente? Un calor insoportable quemaba constantemente su piel, y su estómago se sentía perforado, con fluidos corrosivos erosionando constantemente sus órganos internos. Esto era absolutamente un estado en el que un humano no podía sobrevivir. La conciencia se nubló, y la vida se drenó continuamente, pero Emi Yashiro sostuvo forzosamente su cuerpo roto con poder mágico, caminando paso a paso hacia la parte más profunda de la central nuclear. Algunas personas cobardes, aferrándose a la vida, ya habían huido a lugares lejanos. Algunas personas cargadas con responsabilidad entraron en la central nuclear con él, pero ya se habían quedado atrás. Pero nada de eso importaba más, porque el actual él era completamente incapaz de apagar la central nuclear cada vez más fuera de control. Sin embargo, incluso así, Emi Yashiro nunca se detendría. Mientras su cuerpo todavía tuviera sensación, mientras sus dedos pudieran seguir moviéndose, estaba decidido a salvar a todos. ¿Pero ocurriría un milagro? Un milagro realmente ocurrió. Porque un orbe de luz azul pálido apareció inexplicablemente allí, y le transmitió su voluntad. Si ofrecer mi vida después de la muerte es suficiente para salvarlos, no me opongo a eso. O tal vez, poder salvar gente incluso después de la muerte es algo que he anhelado. Y entonces el milagro realmente ocurrió. Los 300 empleados de la central nuclear fueron salvados, pero el cuerpo de Emi Yashiro todavía sufriría una dolorosa muerte 2 años después debido al daño por radiación. Pero para poner fin a la guerra ante él, todavía continuó luchando a su manera. Sin embargo, al final, no fue la enfermedad lo que se lo llevó, sino las mismas personas que desesperadamente intentó salvar, quienes personalmente lo llevaron a la horca.
Esta es la historia de Archer Emilia. Sin embargo, a los ojos de Archer Emilia, un guardián contrarrestante era finalmente diferente de un espíritu heroico. Si un espíritu heroico es una existencia celebrada por la gente después de lograr grandes hazañas en la historia, entonces un supuesto guardián contrarrestante es meramente un miserable conserje. Siempre que el inconsciente colectivo de la humanidad, Alaya, percibía un mal que amenazaba con la continuación de la humanidad, enviaría implacablemente un guardián contrarrestante para eliminarlo, incluso si la fuente de ese mal era la propia humanidad. Después de la muerte, me convertí en un guardián contrarrestante, la fuerza contrarrestante del mundo espiritual, luchando contra aquellos que alteran el equilibrio del mundo. Siguiendo órdenes, matar, 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 seguido de una repetición interminable de matar, sacrificando las vidas de unos pocos para salvar a una mayoría cientos o miles de veces mayor. Yo no soñaba con un mundo sin conflictos. Simplemente deseaba que, en el mundo que conocía, nadie volviera a llorar. Archer Emilia se aferró a su ideal hasta que, después de un número desconocido de ciclos, lo abandonó. Y entonces, finalmente me di cuenta. El ideal que Miyashiro sostenía, no era más que idealismo egoísta. Un niño que acababa de salvar una vez muy probablemente crecería para convertirse en el mal del mundo la próxima vez, y tendría que matarlo sin dudarlo. El supuesto guardián contrarrestante del mundo es una existencia que mantiene la paz mundial borrando a aquellos que traen desastres. No puede salvar a nadie en absoluto. Miyashiro experimentó vagamente todo lo que Archer Emilia pasó en su sueño. Inconscientemente quiso negarlo, pero descubrió que en el sueño no podía hacer nada, ya que era meramente un observador. Pero incluso en este estado de confusión mental, todavía creía que esta perspectiva estaba equivocada. Puede que realmente fuera una persona que abandonó el título de héroe de la justicia, pero nunca pensó que mantener la justicia y el deseo de salvar a otros fuera una acción incorrecta. Si eso siquiera contaba como incorrecto, entonces nada en este mundo estaría bien. Insistió en refutar la perspectiva de Archer Emilia. Sintió que su voz parecía capaz de llegar a la otra persona, pero finalmente no lo logró. Porque despertó. Luz solar cálida y clara se filtró desde el lado opuesto de la pared, iluminando perfectamente la mitad de la cabeza de Miyashiro y despertándolo de su sueño. Miyashiro se sentó apresuradamente, regresando a la sombra. Aunque había descansado toda la noche, su cuerpo y sus circuitos mágicos todavía dolían débilmente, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. ¿Qué fue todo eso ahora? ¿Fue realmente solo un sueño? No, ya que mi cuerpo ha sido, en cierto modo, intercambiado con el de Archer Emilia, no es del todo imposible que yo vea sus recuerdos. Miyashiro levantó el brazo y miró las marcas aún visibles en él. Este era el signo de que estaba pasando por una asimilación con Archer Emilia. Sin embargo, después de dejar de usar la carta de clase, esta asimilación también cesaría. Su cuerpo podría adaptarse gradualmente a este estado superpuesto y recuperarse hasta cierto nivel. Así que, ¿esos tipos fueron realmente todas partes de Miyashiro? Después de tener otro sueño como este, Miyashiro recordó que durante su inconsciencia antes de llegar a este mundo, también había visto muchos recuerdos de otros Miyashiros. Podía entender la teoría de los mundos paralelos. Esencialmente eran todos Miyashiro, pero se encontraron con cosas diferentes y tomaron decisiones diferentes, lo que finalmente llevó a resultados diferentes. Miyashiro, sin embargo, actualmente no entendía por qué podía soñar con sus recuerdos, al igual que no entendía por qué había llegado a este mundo. Preocuparse por esto no tiene mucho sentido ahora. Y juzgando por la hora, la reunión prometida debe estar acercándose, ¿verdad? Miyashiro miró el sol, que estaba casi en su cenit, y eligió ponerse de pie y estirar su cuerpo rígido. Varias partes de su cuerpo transmitían diferentes niveles de dolor insoportable, pero Miyashiro sabía que esto era una buena señal, indicando que su cuerpo se recuperaba gradualmente. Solo necesitaba mantener su régimen de no usar sus circuitos mágicos y absorber suficiente nutrición. Después de asegurarse de que sus músculos y huesos estaban completamente estirados, Miyashiro fue a la casa de Yotsuya Miko y coincidió con ella justo cuando salía para su cita. Debería estar agradecido de que fuera domingo. De lo contrario, Yotsuya Miko no habría tenido tiempo de salir a buscarlo, y Miyashiro habría tenido que esperar hasta las 4 de la tarde, la hora habitual de salida, en la puerta de la escuela. Por aquí, Emiya-kun, voy. Yotsuya Miko saludó a Miyashiro, que estaba parado a poca distancia, y corrió hacia él. Los dos se reunieron con éxito. De hecho, fue Miyashiro quien inició su conversación para hoy.
Para él, si quería regresar a su mundo original o simplemente establecerse en este, intentar descubrir la verdad sobre los espíritus malignos era el enfoque más rápido y conveniente. Esto se debe a que los espíritus malignos son el único fenómeno único que Emiya Shirou conoce actualmente en este mundo. Si realmente hay personas que trabajan como exorcistas, averiguar la ubicación de poderosos espíritus malignos sería la forma más rápida de encontrarlos. No importaba si aún no sabía si eran amigables o no. Después de todo, el riesgo y el éxito siempre van de la mano. Así que, Yotsuya-san, ¿las cosas que mencionaste todavía están por todas partes, incluso ahora? Preguntó Emiya mientras caminaban lado a lado por la calle. Consciente de la advertencia de Yotsuya Miko anoche de que los espíritus malignos atacarían si se daban cuenta de que ella podía verlos, Emiya evitó deliberadamente usar su nombre. Sí, es correcto. Yotsuya Miko asintió ligeramente, mirando cautelosamente a su alrededor, y respondió en voz baja. Detrás de ese tío de allí, debajo de ese coche, y en ese callejón de allí están presentes. He notado que durante el día, los más grandes y la mayoría de los demás aparecen con menos frecuencia, pero no parecen tener miedo al sol. Ni un poco de miedo al sol. ¿Eran estos realmente los espíritus malignos que Emiya imaginaba? O, para decirlo más directamente, ¿eran estas cosas verdaderamente espíritus malignos? Emiya intentó mirar en las direcciones que Yotsuya Miko mencionó, y previsiblemente, todavía no pudo detectar ninguna anormalidad en esos lugares. Entonces, ¿cómo detectan exactamente los exorcistas de este mundo estos espíritus malignos? ¿Es puramente a través de ojos yin-yang naturales? Observar a estas personas débiles aquí no tiene mucho sentido. Si pudiéramos encontrar algunos poderosos, tal vez nos encontraríamos con profesionales. Rum. Extraño, ¿qué fue ese sonido? Yotsuya Miko siguió la fuente del ruido y fijó su mirada en el estómago de Emiya Shirou. Emiya-kun, ¿no desayunaste? Emiya guardó silencio. No era solo el desayuno. Tampoco había cenado ayer. Incluso si parte de su cuerpo había sido intercambiado y asimilado, comer seguía siendo una necesidad inevitable. Normalmente cocino para mí en casa, pero no tengo las condiciones necesarias para cocinar aquí, así que, simplemente lo olvidé por un momento, intentó explicar Emiya. Realmente no quería ganar simpatía revelando su situación de sin hogar de manera tan lastimera. Si se trataba solo de ganarse la vida, Emiya no estaba sin opciones. Ya veo. Emiya-kun, ¿eres realmente bueno cocinando? Bueno, no diría muy bueno. Simplemente estoy razonablemente seguro en ello. En ese caso, ¿qué tal esto? Te invitaré una comida, y luego puedes cocinarme para que pueda probarlo. Yotsuya Miko no era tonta. Pudo ver que Emiya estaba actualmente con mala suerte, por lo que sintió que este era un momento oportuno para intentar ganar el favor de este poderoso exorcista. ¿Está bien? Es solo invitarte algo de comida. Los buenos amigos hacen esto todo el tiempo. McD, una de las cadenas multinacionales de comida rápida más grandes del mundo, tiene casi 30.000 sucursales en todo el país, vendiendo principalmente hamburguesas, así como artículos de comida rápida como pollo frito, papas fritas y refrescos. Debido a su naturaleza conveniente y rápida, que no requiere el largo tiempo de espera de una comida regular, la comida está prácticamente lista inmediatamente después de ordenar. Es muy favorecida por los trabajadores de oficina en una era de creciente presión laboral, incluso cuando se critican sus implicaciones para la salud. Dicen que el consumo a largo plazo conduce al desequilibrio nutricional y al daño a la salud. ¿Están bromeando? Los trabajadores de oficina no saben que trabajar horas extras y quedarse despiertos hasta tarde es aún más dañino para el cuerpo. ¿Se atreven a rechazar las horas extras? De manera similar, la comida rápida puede no ser lo suficientemente nutritiva, pero los salarios perdidos por llegar tarde al trabajo son aún más deprimentes. La industria McD entró en el mercado japonés en 1971, después de lo cual su desarrollo se volvió imparable, convirtiéndose con éxito en el negocio de restaurantes más exitoso aquí. Así que, Emiya no pudo evitar maravillarse al ver una tienda tan familiar, aunque sabía que debía haber al menos una década de diferencia entre su tiempo y este. Quizás el dinero por el que muchos practicantes de magia trabajaron duro toda su vida no llegó tan rápido como los rendimientos de invertir en una cadena de restaurantes. Realmente no esperaba, Emiya-kun, pensé que a las personas que cocinan para sí mismas no les gustaría la comida rápida. Yotsuya Miko miró a Emiya, quien no había dejado de comer incluso mientras estaba profundamente pensativo, su rostro lleno de preocupación. Porque Emiya se sintió avergonzado de gastar su dinero, eligieron un restaurante de comida rápida relativamente más barato y rápido. Una sola hamburguesa costaba solo unos cientos de yenes. Pero,
Yotsuya Miko miró la hamburguesa que todavía le quedaba un poco, luego los más de 10 envoltorios de papel apilados ordenadamente frente a Emilia, luchando contra las lágrimas. Está bien, más de 10 hamburguesas son solo un poco más de 6.000 yenes, está bien, realmente, está bien. Ah, mi dinero del bolsillo. Aunque pareció formarse una lágrima cristalina en la esquina de su ojo, Yotsuya Miko creyó firmemente que no estaba llorando en absoluto. Creo que cualquier alimento que pueda proporcionar nutrición tiene igual valor. Solo cocino para mí porque a menudo tuve que cuidar de mi familia. Emilia declaró su punto de vista muy seriamente, pero luego notó que había comido una cantidad considerable de comida y bajó las manos con vergüenza. Lo siento, gasté accidentalmente bastante de tu dinero. Él mismo no lo había sentido en absoluto, pero solo ahora recordó que, incluso excluyendo el tiempo en que estuvo inconsciente, no había tenido una comida adecuada durante probablemente 2 días y 2 noches. En un entorno donde el Gran Grial se agotaba gradualmente, los magos solo podían exprimir poder mágico de los circuitos mágicos dentro de sus cuerpos si querían usar magia. Esencialmente, el circuito mágico es un órgano que convierte la fuerza vital en poder mágico, por eso hay un dicho de que el uso excesivo de los circuitos mágicos puede ser mortal. Sin un mejor método, comer es naturalmente la mejor manera de restaurar tanto el poder mágico como la fuerza vital. Era extraño, porque su memoria de repente trajo a colación una persona de cabello dorado con gran apetito, pero no podía recordar quién era en absoluto. Está bien, solo estaba haciendo un comentario. Yotsuya Miko agitó rápidamente las manos, comenzando a hablar sobre comerciantes verdaderamente descarados. ¿Sabes? Una cadena de supuestas cuentas de exorcismo en línea costó 3.500 yenes, y resultó ser completamente inútil después de comprarla. Esta fue una experiencia trágica que ella vivió. Debido a esas pocas cuerdas de cuentas, ella y su mejor amiga casi fueron atacadas por un poderoso espíritu maligno. Comparado con eso, un exorcista que empuña 2 armas y puede eliminar fácilmente espíritus malignos solo por unas pocas comidas es simplemente maravilloso. Pero honestamente, tener a una persona así que puede matar fácilmente a los espíritus malignos a su lado, el sentido de seguridad y felicidad de Yotsuya Miko realmente estaba aumentando exponencialmente. Al menos cuando veía fantasmas normales y espíritus malignos, apenas sentía miedo. Pero hablando de eso, Yotsuya-san, ¿has investigado cómo nacen? Emilia terminó la comida en su mano, dobló el envoltorio limpiamente, lo dejó a un lado y se secó la boca con una servilleta antes de hacer esta seria pregunta. ¿Nacer? Al escuchar la pregunta, Yotsuya Miko quedó atónita y respondió con naturalidad. No es porque una persona muere con remordimientos persistentes, y luego, ¿eh? A mitad de su frase, Yotsuya Miko misma se sorprendió. Para ser honesta, no había considerado realmente esta pregunta antes, simplemente siguiendo la suposición inherente de que los espíritus malignos deben ser el producto de humanos que murieron con intención maliciosa. Pero si eso fuera cierto, los monstruos masivos ensamblados a partir de extremidades humanas podrían explicarse apenas, pero ¿qué pasa con las demás criaturas extrañas que no tienen ninguna forma normal? ¿Eran todas transformadas de almas humanas también? Eso claramente no tiene sentido. Realmente parece que es más que eso, también he visto criaturas que se parecen casi exactamente a leyendas urbanas. ¿De qué tratan? Yotsuya Miko no pudo descifrarlo por un momento. Después de todo, la condición para que esas criaturas mataran es que alguien pueda verlas, pero si todos los que las ven son asesinados, ¿cómo podrían existir tales leyendas urbanas? Por ahora, hay 2 posibilidades. Emilia analizó seriamente. 1. Algunas personas vieron los fantasmas en estas leyendas urbanas, lo que llevó a la creación de las leyendas. 2. Las leyendas urbanas fueron creadas primero, y luego se concibieron y nacieron fantasmas similares a las leyendas urbanas. En realidad, se inclinaba más por la segunda posibilidad. Para Emilia, este no era un concepto difícil de comprender. Al igual que el elogio colectivo de los épicos de los espíritus heroicos puede crear grandes milagros, ¿por qué el miedo humano a los monstruos no puede dar a luz a monstruos? Si esto es así, no sería difícil deducir por qué, a pesar de que los monstruos comedores de hombres vivían por todas partes, la sociedad humana permanece estable. Es porque algunas personas saben que el miedo solo alimenta el crecimiento de estos monstruos, por lo que ocultan deliberadamente su existencia, guían la opinión pública y matan a los fantasmas que podrían causar fácilmente el caos. Las personas que Emilia necesita encontrar son esas personas. Entonces, si es así, eso no significa que nunca desaparecerán.
Yotsuya Miko había estado hablando muy suavemente, pero ahora no pudo suprimir su voz más. Al igual que los humanos necesitan comer para sobrevivir, ella también sabía que la humanidad nunca podría superar el miedo a la muerte y a los fantasmas. Y si estas cosas nunca pueden eliminarse por completo, ¿no significa que siempre tendrá que vivir en un entorno lleno de fantasmas? No, absolutamente no. Ella no era una joven que disfrutara buscando emociones. Una vida pacífica y estable era definitivamente más adecuada para ella. Bueno, al final, es solo mi especulación. Todavía necesitamos encontrar a personas más profesionales para saber la situación exacta. Dim Dong. Justo cuando Emilia estaba exponiendo hechos y contemplando cómo encontrarse con esas personas, la puerta automática de la tienda detectó una persona y se abrió. Un oficinista de espalda recta usando gafas extrañas entró. Incluso a través de su traje pulcro, Emilia pudo sentir claramente el físico musculoso debajo. Pero si eso era todo, no sería notable. Muchos trabajadores de oficina sacrifican su tiempo libre para desarrollar sus cuerpos. Pero esta persona era diferente. Antes de establecerse en la ciudad de Fuyuki, Emilia había seguido a Kiritsugu en un viaje como practicante de magia. Como su hijo adoptivo y discípulo, viajó por el mundo con Kiritsugu para encontrar una manera de salvar el mundo, y también aprendió muchas habilidades pertenecientes a un practicante de magia de él. El trabajo de los practicantes de magia está relacionado principalmente con los magos. A veces es simplemente una solicitud de entrega simple, pero a veces implica tareas como eliminar rivales o exterminar apóstoles. Y al primer vistazo de este oficinista, Emilia pudo confirmar una cosa con absoluta certeza. Ha matado gente. El concepto de intención asesina puede sonar etéreo, pero es sin duda real. La razón por la que la gente teme matar, además de la educación ideológica que reciben desde la infancia, es el instinto de una criatura enfrentándose a su propia especie, lo cual es un factor muy importante. No importa cuán tímida o torpe fuera una persona alguna vez, una vez que saborea la sensación de matar, puede convertirse potencialmente en un asesino imparable. Emilia había conocido tales personas junto con Kiritsugu. Porque después de sentir cómo la vida de un compañero humano se drenaba en sus manos, no solo podrían sentir miedo, sino también pensar, así es lo que es matar. No es diferente a comer un sándwich. Solo un simple golpe con un objeto romo, o una rápida estocada con uno afilado, y una vida que otros podrían considerar pesada se pierde fácilmente. ¿Cómo no sentirían una sensación de ligereza? Si tomas una vida, nunca puedes volver. Eso es lo que Kiritsugu le dijo al joven Emilia en aquel entonces. Por lo tanto, durante esos años, Kiritsugu nunca dejó realmente que Emilia hiciera tal cosa. Parecía que nunca tuvo la verdadera intención de entrenar a Emilia para ser su sucesor. Emilia no era totalmente adverso al acto de matar, porque algunas personas extremadamente malvadas simplemente deben ser asesinadas para rendir cuentas de su maldad y proteger a más gente. Sin embargo, el actual Emilia no sabía la razón por la que el oficinista frente a él había matado. Era solo un asesino simple escondido en la ciudad. Oh. Miko, mira a ese tipo de allí. No gires la cabeza. Será fácil para él notarte. ¿Eh? La cabeza de Yotsuya Miko, que inconscientemente quería girar, fue detenida por la fuerza. Solo miró con su visión periférica. Vio al oficinista acercarse rápidamente al mostrador MSD con los mismos pasos apresurados que sus compañeros, haciendo su pedido en una voz extremadamente rápida. Una hamburguesa teriyaki y nuggets de pollo, una cola, sin hielo, para llevar, gracias. Entendido, por favor espere un momento. Después de recibir el pedido, el empleado solo tardó unos pocos segundos en embolsar la comida del gabinete calentador y entregarla, junto con la bebida. Su comida está empacada. Por favor disfrute. Gracias. El oficinista asintió, luego agitó la mano hacia el empleado y dio una instrucción bastante sin sentido. Incluso para trabajar, debes cuidar tu cuerpo. Además, es mejor no tomar atajos ya solo para ahorrar tiempo. ¿Eh? ¿De qué estás hablando, eh? El empleado quiso llamarlo de vuelta y pedir aclaraciones, pero el hombre, que parecía apresurarse al trabajo, ya estaba fuera de la puerta unos pasos después de recoger su comida. Qué raro, murmuró el empleado y rápidamente desestimó el incidente. Había lidiado con muchos clientes exigentes irracionalmente. En comparación con ellos, ese oficinista decisivo fue súper amable. Emilia-kun, solo parece un trabajador de oficina normal apretado por su jefe, ¿eh? A mitad de la frase, Yotsuya Miko abrió repentinamente los ojos. Ese empleado tenía un espíritu maligno en la espalda, pero ese oficinista simplemente agitó la mano y se desapareció. ¿Qué demonios?
Ella había visto muchos programas de exorcismo en televisión y se consideraba conocedora, pero ¿quién podía deshacerse de un espíritu maligno tan fácilmente de esa manera? Asumiendo que no hay grandes sorpresas, podría ser el verdadero exorcista. Yotsuya-san, quédate aquí. Voy a seguirlo. Emilia admitió que realmente tuvo mucha suerte esta vez, encontrándose con tal persona solo buscando. Pero ese tipo había matado gente de verdad. Era mejor no involucrar a Yotsuya Miko hasta que estuviera seguro de que el hombre era amigable. ¿Me están dejando aquí sola? Al principio, Yotsuya Miko consideró quedarse quieta y esperar obedientemente a que Emilia regresara. Sin embargo, después de perder la protección de Emilia, varios espíritus malignos comenzaron a vagar alrededor de ella de nuevo, y uno incluso se sentó bastante naturalmente a su lado. Esto inmediatamente la aterrorizó, haciéndola enderezar la espalda y no atreverse a parpadear. Emilia-kun, espérame. Nanami Kento, antiguo oficinista, actual hechicero grado 1. Un hechicero es exactamente la profesión especializada que Emilia había estado buscando, responsable de eliminar peligrosos espíritus malditos en este mundo. La deducción de Emilia fue bastante correcta. Los espíritus malditos son precisamente criados a partir de todo tipo de emociones negativas humanas. Los hechiceros clasifican a los espíritus malditos simplemente por grados. Un hechicero grado 1 debe manejar un espíritu maldito grado 1. Sin embargo, este estándar no es meramente ser capaz de luchar contra un espíritu maldito grado 1, sino ser capaz de lograr la aniquilación del 100% de un espíritu maldito grado 1. En otras palabras, excluyendo algunas anomalías cuyo poder está más allá de la medida, un hechicero grado 1 es prácticamente considerado el pináculo del mundo de la magia. Desde que entró a la tienda, los ojos de esos dos niños han estado constantemente en mí, pero la fluctuación de energía maldita no es muy notable. Así que, ojos yin-yang innatos. Aunque los objetivos que está encargado de eliminar son generalmente espíritus malditos y no humanos, sus sentidos curtidos en batalla son inusualmente sensibles a ser observados. Habiendo recibido entrenamiento profesional, la mirada de Emilia era algo sutil. Pero la mirada de Yotsuya Miko era muy burda, claramente una amateur hasta el punto en que cualquier persona normal sensible podría notarlo. Es una pena que algo como los ojos yin-yang, aunque suena útil y es raro, no sea necesariamente algo bueno. Poder ver los omnipresentes espíritus malditos significa que se puede encontrar peligro en cualquier momento, pero unirse al mundo de la magia no significa seguridad. Más bien, es un paso más cerca del peligro. La estructura del personal del mundo de la magia es bastante sencilla, con el nivel de peligro y estatus descendiendo aproximadamente de la siguiente manera. Hechicero, supervisor, asistente, ventana. Los hechiceros se dedican al combate contra los espíritus malditos, mientras que los supervisores asistentes son responsables del apoyo logístico de los hechiceros. La última ventana se refiere a personas dispersas por la ciudad que poseen ojos yin-yang o tienen un sentido agudo para la energía maldita, utilizados para alimentar constantemente inteligencia a los hechiceros. Se puede decir que independientemente del rol, mientras uno esté involucrado con el mundo de la magia, el nivel de peligro aumentará significativamente. Sería mejor simplemente permanecer como una persona normal y fingir no ver espíritus malditos, lo que generalmente los mantendría a salvo de daños. Por lo tanto, aunque los superiores habían instruido que cualquier individuo raro con ojos yin-yang debía ser reportado y registrado con veracidad, Nanami Kento no tenía absolutamente ninguna intención de hacerlo. No querer involucrar a las personas comunes en los problemas del mundo de la magia era secundario. Más importante aún, quien ejecutaría seriamente las palabras de un superior basura. Todo lo que sale de esas bocas es pura basura. Cualquiera que ejecute seriamente los órdenes basura de esos líderes basura es peor que basura. Pensando esto, Nanami Kento rasgó el empaque de la hamburguesa en su mano y dio un mordisco. Fue instantáneamente envuelto de nuevo por la impotencia de la vida. Todavía no puedo aceptar la comida rápida. La próxima vez correré un poco más hasta la panadería. A pesar de este sentimiento, Nanami Kento, aunque no le gustaba la comida, se tragó cada bocado. Esto no podía evitarse. Después de todo, los adultos no pueden ser tan caprichosos como los niños. Después de terminar rápidamente su almuerzo del día, era hora de comenzar el trabajo de hoy. Según la inteligencia recibida de la ventana, un espíritu maldito bastante grande había aparecido en un centro comercial cercano con mucho tránsito peatonal. Tal presencia peligrosa absolutamente no podía dejarse en el centro de la ciudad, por lo que se desplegaron hechiceros para su aniquilación. Dado que aún no hubo daños directos ni combate, la asociación de hechiceros lo clasificó temporalmente como un espíritu maldito grado 2, basándose en la energía maldita desbordante.
En cuanto a por qué un espíritu maldito grado 2 requiere un hechicero grado 1 para exorcizarlo, eso es, por supuesto, porque la situación en el mundo de la magia es completamente basura, al igual que sus superiores. Ya es una buena situación para un hechicero de alto grado limpiar un espíritu maldito de grado inferior, ya que la asociación de hechiceros frecuentemente juzga mal el grado de los espíritus malditos. Por lo tanto, situaciones en las que hechiceros grado 2 o incluso grado 3 tienen que enfrentarse a espíritus malditos grado 1 no son raras. Si tienen suerte, el hechicero puede salvar su vida y la tarea se reasigna a un hechicero grado 1. Si tienen mala suerte, perecen allí mismo. Esto ha provocado una alta tasa de mortalidad entre los hechiceros, y el número de tareas de exorcismo de espíritus malditos está completamente desequilibrado con respecto al número de hechiceros disponibles, dejando a muchos hechiceros con poco espacio para descansar. A pesar de tal agotamiento, Nanami Kento siempre cumplió con sus deberes como hechicero para exorcizar espíritus malditos. Sin embargo, incluso así, al llegar al lugar de la misión y ver el flujo constante de gente en la entrada, la presión arterial de Nanami Kento aumentó instantáneamente. Inmediatamente llamó al supervisor asistente. ¿Qué pasa, Ichichi? ¿El trabajo de dispersión de multitudes no se ha hecho en absoluto? Al escuchar la voz tranquila pero aparentemente opresiva de Nanami Kento, la voz al otro lado del teléfono respondió con un tono distintivamente sumiso. Bueno, Nanami-san, el plan original era exorcizar el espíritu maldito por la noche, pero la ventana responsable de monitorear dijo que ya se habían visto personas desapareciendo adentro, y si vamos a llevar a cabo un rescate, no podemos esperar hasta entonces. Además, este centro comercial está abierto las 24 horas, así que incluso por la noche, el tránsito peatonal sería solo ligeramente menor. El área del piso superior donde apareció el espíritu maldito ya ha sido sellada temporalmente. Mientras no cause demasiados alborotos, no se notará. Para prevenir cualquier incidente, todavía desplegaré la cortina en la periferia. Pero solo puede mantenerse por 10 minutos como máximo, de lo contrario, las personas comunes notarán la anormalidad. Mientras hablaba, la voz al otro lado fue volviéndose más suave. Parecía saber que su trabajo no era perfecto y tenía miedo de ser reprendido duramente por el hechicero silencioso. Clic. Nanami Kento colgó el teléfono con expresión inexpresiva. Tengo que rescatar rehenes, mantener el alboroto bajo control, y hay un límite de tiempo, TSH, saben cómo hacer difícil el trabajo. Murmurando esto, Nanami Kento levantó la cabeza y miró al cielo. Un color negro profundo surgió desde la posición del sol, luego se transformó en una cúpula semicircular que cubrió todo el centro comercial. Esta es la cortina, una simple técnica de barrera, y la razón por la que los hechiceros han podido permanecer ocultos hasta ahora. Evita que las personas comunes fuera de la cortina vean lo que hay dentro. Esto no es una desaparición visual, sino un ignorar subconsciente de los eventos que ocurren en esta área por los sentidos. De manera similar, la cortina puede establecerse para que las personas comunes solo puedan salir y no entrar, o solo entrar y no salir. Es una técnica de barrera muy conveniente. Pero en un centro comercial con un flujo de gente tan grande, incluso con la cortina desplegada, si dura demasiado tiempo, las personas comunes están destinadas a notar una anormalidad. Así que, el trabajo de Nanami Kento era aniquilar al espíritu maldito dentro de este tiempo limitado. El oficinista maduro tiró de su corbata, luego extendió la mano dentro de su chaqueta hasta la parte baja de la espalda, sacando una hoja ancha y corta envuelta en vendas. Espero que los rehenes no hayan sido dañados todavía. La razón por la que Nanami Kento decidió llevar a cabo su misión meticulosamente no era para apaciguar a los ancianos del alto mando del mundo de la magia, sino simplemente para realizar algún valor como este. Si los rehenes capturados por el espíritu maldito seguían vivos y él los rescataba con éxito, permitiéndoles regresar a la sociedad y continuar cumpliendo sus deberes, así es como realizaría su valor. Al igual que las personas que les gusta el pan se preocuparían si desapareciera una panadería, las personas de manera similar llorarían si aquellos dañados por el espíritu maldito murieran. Así que, para este trabajo, probablemente tenía que ser serio. 10 minutos, un tiempo largo para los clientes esperando en la fila, pero fugaz para los estudiantes durante un descanso. Nanami Kento no perdió el tiempo, subiendo rápidamente al piso superior del centro comercial en cuestión de docenas de segundos. El área realmente había sido cerrada temporalmente. Si no fuera por la luz solar que se filtraba por las ventanas al final, estaría completamente oscuro. Pero un poco de oscuridad no era un obstáculo para Nanami Kento.
Al igual que los criminales dejan huellas después de un crimen, los espíritus malditos dejan maldiciones residuales donde quiera que pasen. Esta inusual agregación de energía maldita es muy fácil de detectar por un hechicero. Por alguna razón desconocida, los espíritus malditos reunidos en este piso superior eran excepcionalmente agresivos. Pero eran solo grado 3 como máximo. Un desastre para las personas comunes, pero nada para Nanami Kento. ¡Bang! Solo levantando el brazo y golpeando fuerte, un espíritu maldito que corría tontamente fue fácilmente exorcizado por él. Pero no tenía tiempo de perder en estos secuaces. Siguiendo la maldición residual dejada por el espíritu maldito grado 2, Nanami Kento comenzó a moverse a una velocidad extremadamente alta hacia la ubicación del objetivo. Ineludiblemente, algunos espíritus malditos desatarían su malicia debido a sus acciones desenfrenadas, pero no importaba, simplemente mátalos. En poco más de 2 minutos, Nanami Kento había cruzado casi todo el centro comercial, y los espíritus malditos en el piso superior fueron casi todos eliminados. Tal vez unos pocos diminutos se escondían en algún lugar, pero eso no era su preocupación. Lo importante era que, incluso después de buscar en todo el piso superior, no pudo encontrar rastro del espíritu maldito grado 2. La maldición residual condujo a un pasaje directo a un nivel más alto. El espíritu maldito se había arrastrado hasta la azotea. Nanami Kento ajustó ligeramente su respiración y siguió rápidamente. La emboscada anticipada no ocurrió, y logró llegar a la cima, encontrando al objetivo espíritu maldito grado 2. Excepto que... La buena noticia era que los rehenes seguían vivos. La mala noticia era que estaban en manos del espíritu maldito grado 2 y podrían no estar vivos al segundo siguiente. El espíritu maldito incluso se enfrentó a Nanami Kento con una sonrisa extraña, como si lo hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Indudablemente, los espíritus malditos nacen de las emociones negativas humanas. Cuanto más miedo proyectan los humanos hacia algo, más poderoso se vuelve el espíritu maldito nacido de esa cosa. Y en Tokio, este horrible lugar donde decenas de millones de personas están densamente pobladas, los espíritus malditos generados por la amalgama de las emociones de millones son absolutamente incomparables a los de algún lugar más pequeño. Puede que carezcan de razón y emoción, pero eso no significa que carezcan de inteligencia. Algunas de estas criaturas, habiendo estado escondidas durante mucho tiempo en las ciudades humanas, han aprendido completamente cualidades excelentes como la astucia y el engaño. Después de que Nanami Kento y el espíritu maldito se miraron en silencio por un momento, el espíritu maldito pareció confirmar que él era el objeto de su intimidación. Luego extendió un tentáculo, rodeando a uno de los rehenes, hacia él. Durante este proceso, la fuerza creciente apretó al rehén casi hasta el punto de asfixia, y la amenaza fue clara sin palabras. «Maldición, ¿qué debo hacer ahora?» Nanami Kento finalmente quedó atrapado en un dilema. Porque un hechicero grado 1 estaba exorcizando un espíritu maldito grado 2, los superiores no le habían asignado ningún hechicero de apoyo que pudiera intervenir. No tenía miedo en absoluto de que un espíritu maldito grado 2 pudiera lastimarlo, ni los superiores lo castigarían por la seguridad de unos pocos rehenes. Así que, si actuaba sin dudarlo, el espíritu maldito no podría reaccionar y seguramente sería aniquilado, y los rehenes podrían no morir todos. Así que... Al final, estoy siendo chantajeado por un espíritu maldito. Nanami Kento se agachó, colocó el arma en su mano en el suelo, y luego se puso de pie con las manos levantadas. Incluso con cierto nivel de inteligencia, la capacidad de pensamiento de un espíritu maldito grado 2 no sería muy fuerte. Una vez que el oponente lo capturara o iniciara un ataque, tendría suficiente confianza para salvar a los rehenes, siendo el costo máximo unas pocas heridas para sí mismo. Como pueden ver, no represento ninguna amenaza. Ahora, ¿por qué no? ¿Qué? Completamente contrario a sus expectativas, el espíritu maldito grado 2 no tenía intención de atacarlo. En cambio, apretó su tentáculo más fuerte, apuntando claramente a matar al rehén. ¿Es esta cosa inteligente, o totalmente estúpida? Nanami Kento instintivamente extendió la mano hacia el arma en el suelo. Solo le tomaría 2 segundos iniciar el ataque para eliminar este espíritu maldito, pero no era suficiente. Ese nivel de velocidad no era suficiente. Para matar al rehén en su agarre, este espíritu maldito ni siquiera necesitaría un segundo. Maldición, no lo lograré. La conciencia pareció estirarse infinitamente en este momento.
Nanami Kento intentó desesperadamente hacer que su cuerpo se moviera más rápido, pero la realidad no podía alterarse solo con voluntad. Justo cuando observaba los cuerpos de los rehenes al borde de ser aplastados y distorsionados por el espíritu maldito, y pensó que todo estaba a punto de terminar, lo que apareció repentinamente detrás del espíritu maldito hizo que sus ojos se abrieran instintivamente. ¿Y qué es eso? Una flecha espada volando desde la distancia.